Después de esta inmerecida presentación del doctor Jaime Vázquez, y inmerecida por aquello de maestro y profesor, me considero uno más. Quiero antes que nada agradecer al Colegio Mexicano de Anestesiología, a través de su junta directiva, el doctor Jaime Rivera, por la invitación a participar en este evento. Y para mí es un placer estar nuevamente en esta ciudad, en este país, hablando de un tema que ya nos ocupa durante muchos años y del que, como bien decía Jaime, específicamente la reposición de volumen y el shock, se ha hablado mucho, y yo no diría que hasta el día de ayer, se ha hablado mucho y no se ha llegado a ninguna conclusión, incluso hasta el día de mañana. A pesar de llevar más de un siglo hablando de esto, de shock y reposición de volumen, todavía no hay una conclusión fuerte, evidente, científicamente comprobada sobre el régimen ideal para la administración de líquido. Al contrario de Arisbe, que dice ella una presentación muy corta, yo voy a tomarme los minuticos que a ella le sobraron. Tendemos a ser un poco abusadores en Venezuela, ya ustedes nos conocen, especialmente por un personaje que anda por estos lados y por todos lados, abusando un poco del tiempo. Yo trataré de no ser tan abusador en el tiempo como él. Y lo que les quiero presentar en esta mañana es algunos hechos, algunos datos, alguna evidencia, tratando de no manipularla en el sentido conveniente de uno o de otro, de las alternativas que hay para la reposición de volumen. Es meramente un aporte de datos para que cada quien, de acuerdo al caso que tenga, al caso clínico, pueda hacer la mejor decisión para cada paciente. ¿Tabito? ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a ver algunos conceptos importantes en lo que es la resucitación, y vamos a entender como resucitación en este contexto la reposición de volumen, aunque sea un término, si se quiere, algo divino, algo que nos llama a devolverle la vida a alguien. Pero sí, finalmente muchas de las cosas que hacemos con esta reposición de volumen, hecha en forma adecuada, es traer a alguien de esa catatumba, de esa oscuridad de la muerte, y retornarlo a la vida. Y de lo bien que lo hagamos, va a depender si esta persona, este paciente, va a estar en capacidades de retornar a su vida plenamente o con alguna discapacidad, o incluso no retornar. Algunos eventos, algunos consejos prácticos en lo que es la monitorización de la reposición de volumen. Vamos a hablar específicamente de líquidos no sanguíneos. En la cuarta sesión, en la cuarta charla, en la cuarta plática, hablaremos de la reposición de sangre y hemoderivados, cuáles son las metas de esta administración de líquidos, y vamos a hablar de algunas recientes controversias y una mirada a lo que puede venir en el futuro en la reposición de volumen. No quise centrar esto en la clásica diatriba, en la clásica discusión de cristaloide versus coloide, porque pienso que debe ir más allá, como lo veremos a continuación. Y por eso, a pesar de que el título de la conferencia que aparece en el programa sea cristaloide versus coloides, yo quiero englobar un poco más, porque creo que no se restringe a un simple debate, a una simple polémica entre cuál de los dos tipos de solución es mejor, puesto que son dos cosas completamente diferentes. Siempre he tenido desde chico, una afinidad por los líquidos. Mamá, dice ella que es una foto mía, yo he empezado a dudar porque la piel como que es muy morena y pareciera que tiene el cabello un poco rubio. Y a veces pienso que no sé si es que mamá me mintió o no sé, o el sol del trópico del Caribe hizo estragos en mí. Pero siempre es un tema que me ha apasionado, es un tema que me ha llamado la atención y del que constantemente vivimos investigando. El éxito o la clave de todo quizá está
en lo que acaba de resumir perfectamente Arisbe, la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria. Sabemos que hay un deterioro de volumen, que se pierde volumen, pero no es una canilla que se rompe nomás. Hay una respuesta inflamatoria que altera toda la homeostasis de una persona. Hay una respuesta inflamatoria que altera no solo la función renal, la función gastrointestinal, sino la función del endotelio, por ejemplo. También aumenta la permeabilidad de la membrana capilar. No solo retiene sodio, retiene agua para tratar de compensar. Y en la medida que nosotros podamos entender cómo funciona esto y cómo nuestras manipulaciones farmacológicas pueden alterar esa respuesta o aunarse a esa respuesta, va a depender de eso, va a depender el éxito que tengamos. La administración de líquidos ha sido siempre un pilar de la resucitación, no desde ahora, desde tan temprano como el siglo XVIII-XIX. El problema es lo que hablábamos al principio. Hay un poco soporte científico para la práctica estándar actual. Es decir, no sabemos cuál es la mejor solución para reponer líquido todavía, cómo reponerlo, cuándo reponerlo, a qué velocidad, por cuánto tiempo. Y mire que llevamos más de 100 años indagando, investigando y administrando soluciones. No voy a entrar en redundancia sobre lo que es el shock hemorrágico. Simplemente el shock significa que hay que reponer ese volumen y ese deterioro fisiológico, esa pérdida de volumen en trauma se asume debido a una hemorragia y apenas es una deducción lógica. Si se pierde volumen, si se pierde sangre, pues vamos a reponerlo, vamos a reponer ese volumen. El problema es cómo lo hemos venido haciendo. Y que en la resucitación inicial, cuando el paciente recién empezó el sangrado, está en la fase activa, es muy diferente a cuando el paciente ya desencadenó toda esa serie de cascada neurohumoral de la respuesta inflamatoria, se hizo el síndrome de reperfusión incluso, y entonces son objetivos y cuadros muy diferentes que vamos a tener en consideración. En el shock temprano, en la resucitación temprana, ¿cuál es el problema? El problema es que hay una canilla abierta, hay un hueco abierto, hay una lesión vascular, por donde se está perdiendo volumen. Generalmente esto es lo que vemos en la sala de emergencia, en el quirófano. Y esto, con esa deducción lógica de que si se está perdiendo volumen, hay que administrar volumen, lo que podemos estar haciendo es echando agua en una vasija rota, con un agravante, que si echamos agua o solución que no contenga factores de coagulación, proteínas, estamos agravando el problema de coagulación, estamos diluyendo los factores de la coagulación, diluyendo la proteína con capacidad coloidosmótica. El asunto es que mucho líquido también es peligroso, como lo es poco líquido. No sabemos cuál es ese umbral y cuál es ese límite, esa frontera. Lo cierto es que pareciera que al inicio es algo similar a esto, lo que vemos. Es poner soluciones para que se pierda por un orificio o por varios orificios. Los objetivos o los principios en el shock hemorrágico son muy claros. Lo primero, hay que detener la hemorragia, independientemente de cualquier administración, independientemente de la localización. Hay que detener la hemorragia porque si nosotros administramos la solución ideal para la reposición de volumen, si no paramos, si no detenemos la pérdida de sangre, estaremos haciendo pues sencillamente algo completamente sin ningún fruto, sin ningún resultado. Y la resucitación durante la fase activa y posterior a la fase activa son diferentes, pero con un objetivo único, similar, que es prevenir o mitigar las consecuencias a largo plazo del shock, la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es la causante de la morbimortalidad tardía y es lo que queremos con la reposición de volumen. El asunto es que en la fase activa decimos vamos a restringir un poco para que no nos pase lo de la vasija rota, pero
Cuando administramos mucho, podemos tener el riesgo de que sangre más, pero podemos aumentar un poco más la perfusión. Si restringimos, disminuimos el sangrado, pero comprometemos aún más la perfusión. Entonces, ¿dónde nos podemos manejar? Esa es la pregunta que debemos hacer. Y para eso debemos monitorizar no solo el grado de isquemia, sino la respuesta al tratamiento. Cosas importantes en la emergencia. ¿Cómo se inicia esa monitorización? O incluso en el quirófano cuando nos llega el paciente. En condiciones muy desfavorables, con poca información clínica generalmente. Son pacientes que vienen generalmente no acompañados por su familiar, sino por alguien que lo tomó, lo subió a una ambulancia o un carro particular, que muchas veces se presenta comprometido su sensorio por un trauma craneoencefálico, por una intoxicación por alcohol, por drogas, o que viene con un problema de perfusión cerebral por el shock y que no nos puede dar la información clínica adecuada. Y con todo y eso debemos tratar de recabar la mejor información clínica que nos sirva para magnificar, para cuantificar el grado de isquemia, el grado de compromiso y qué es lo que vamos a hacer entonces. Dos preguntas tenemos que hacernos siempre, antes de cualquier cosa. Uno, ¿está el paciente todavía sangrando? Es importante saber si la hemostasia está ya establecida o no. Y lo otro es si ese paciente, hasta ese momento que nosotros lo recibimos, ha sido adecuadamente resucitado, es decir, el volumen que se le ha repuesto ha sido adecuado en cuanto a cantidad y a calidad. De eso va a depender las futuras decisiones que tomemos nosotros con ese mismo paciente. En la monitorización los signos vitales cada día pierden más vigencia, aunque es lo que tenemos siempre y en cualquier circunstancia. Son simples e inespecíficos, sí, pero lamentablemente en muchas circunstancias es lo único que tenemos. El problema es que sabemos hoy en día que sobre todo la presión arterial y la frecuencia cardíaca son signos tardíos de shock, es decir, que cuando los encontramos ya está instalado un estado de hipoperfusión grave, severa, y que su normalización no asegura que haya una restauración del volumen adecuada. Puede haber el síndrome de reperfusión oculta, donde a pesar de una presión arterial normal, haya territorio sacrificado, sobre todo el lecho esplácnico, músculo, donde todavía suceda algo de hipoperfusión. Entonces son signos tardíos, son signos inespecíficos, pero nos ayudan en la guía, en la tendencia de la resucitación o de la reposición de líquido. Quizá los dos marcadores bioquímicos, y allí pasamos ya de lo clínico a lo bioquímico, que más tengan influencia, sean el lactato y el exceso de base. Los dos han comprobado ser no solo diagnósticos, aunque con alguna inespecificidad alguno de ellos, pero sí pronósticos. Pacientes con grandes niveles de lactato por encima de 10 y exceso de base que va incrementándose más de 4, más de 12 al ingreso, o sea, más de 12 al ingreso y que no logra disminuir y que aumenta por 4 o por múltiplos de 4, se incrementa la mortalidad. El asunto es la interferencia que tienen las enfermedades preexistentes y la terapia que administremos. Por ejemplo, la solución salina, el suero fisiológico o el Ringer lactato tienen la capacidad de alterar el estado ácido-base. Y si nosotros analizamos solo estos marcadores bioquímicos en el contexto del paciente sin lo que se le ha administrado, nos puede llevar a mala interpretación de esos resultados. ¿Por qué? Porque el Ringer lactato apenas lógico, aunque se diga que no, causa una acumulación de lactato y la solución salina fisiológica normal 0.9% causa una acidosis hiperclorémica que puede agravar o enmascarar una acidosis láctica o una acidosis metabólica presente por la hipoperfusión. Se está usando mucho hoy en día las mediciones hemodinámicas, las mediciones fisiológicas, sobre todo la presión arterial directa en lo que es el análisis de la curva y la oximetría, la pletismografía, la onda de pulso y la variación que tiene con la presión intratorácica, con la ventilación, como factor predictor de respuesta al volumen. Sin embargo, yo creo que a la luz de hoy,
una línea arterial, una curva, una monitorización de la presión arterial invasiva nos da no solo los datos que, si bien no es fidedigno, no es específico y es un signo tardío, la morfología de la curva de presión arterial directa nos indica mucho de lo que está pasando a nivel de los vasos sanguíneos y del sistema cardiovascular en general. La presión venosa central y la presión capilar pulmonar en cuña, tan debatidas, tan en moda durante tanto tiempo y tan venidas a menos, todavía pudieran tener y tienen uso, sobre todo cuando lo usamos como guía para la administración, como respuesta, como tendencia en el tiempo y no como valores aislados. ¿Por qué? Porque tienen muchas interferencias con por ejemplo, con la ventilación mecánica, pudieran verse agravadas con enfermedades preexistentes, en el caso de la presión venosa central. Estas son sencillamente mediciones que pudieran tener alguna utilidad cuando lo usamos como tendencia. El caso del gasto urinario, requerimos de más de 1 hora para poder determinar si ese es adecuado o no, por lo tanto no sirve como un signo diagnóstico en forma temprana, pero sí para ver la efectividad de la resucitación. La oximetría de pulso sí puede ser sensible porque la falta de señal nos habla de una hipoperfusión a nivel distal, pero no es específica porque puede esto producirse por otras circunstancias, por ejemplo, excesiva luz o demasiado frío. La tonometría gástrica, muy útil en los cuidados críticos, por ejemplo, pero que por lo tedioso y por lo engorroso en el ambiente agudo de la emergencia o el quirófano, en la fase activa, en la primera fase de la resucitación, pues realmente pierde cierta validez. Todo esto como prólogo a lo que venimos a hacer, que es a administrar líquidos. Y eso no lo podemos hacer sin buenos accesos venosos. Nunca será suficiente o nunca será completamente suficiente el decir que las vías periféricas de grueso calibre son mucho mejores que una vía central y que tienen menos complicaciones y consumen menos tiempo. En el caso donde estuviese indicado, pues por supuesto la vía central es muy bien indicada, es muy bien usada y tiene muy buenos resultados. Idealmente debemos calentar las soluciones para evitar la pérdida de calor que ya se ha generado en estos pacientes, y lo que sí debemos recordar es que no podemos recalentar a un paciente solo con las soluciones intravenosas. Nos sirve para evitar la pérdida de calor, pero no para recalentar solo a través de este mecanismo. Y en la escogencia de líquidos tenemos estas alternativas: los cristaloides, los coloides, la sangre y derivados de la sangre, y los sustitutos sintéticos de la sangre, que ya, tanto la sangre la hablaré yo en una charla posterior, y los sustitutos sintéticos también serán tratados a continuación. Como les decía, a mí siempre me han gustado los líquidos y la prueba aquí de ello. Cristaloides. Ustedes me pudieran decir que estas son algunas de las ventajas porque tienen más. Es cierto, son baratos, se almacenan muy fácil, no son alergénicos, no transmiten enfermedades y son bien manipulados. Se mezclan con la mayoría de los medicamentos, pero quisiera recalcar y que presten atención a una de sus ventajas, que es quizá lo que nos ha llevado a muchas malas interpretaciones. Los cristaloides, amigos, reemplazan el agua corporal total. No son sustitutos del plasma, no son expansores del volumen plasmático. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto y lo sabemos hasta la saciedad. No más de 1/4 de la cantidad que administramos, no más del 25%, en el mejor de los casos, permanece en el espacio intravascular a la media hora de administrado. Es decir, de 4 partes, 3 van al intersticio y 1 queda en el espacio intravascular. Por lo tanto, ellos sirven para reponer agua corporal total, no volumen intravascular. Y es donde ha estado uno de los mayores errores, creo yo, que hemos cometido a lo largo de los años. Sus desventajas: no transportan oxígeno, no tienen capacidad de coagulación, la vida media intravascular, ya les dije, limitada, diluye todas las proteínas plasmáticas y no solo con efectos coloidosmóticos, sino de coagulación. Y algo relativamente novedoso en los últimos 10, 15 años es que parece que
produce una activación inmunológica. En un paciente con una respuesta inflamatoria pareciera que no es exactamente un efecto de lo que estemos buscando. ¿Cuál de ellos? Ringer lactato, solución salina normal. Difícil saberlo. El Ringer lactato es la primera elección, sin embargo, en la mayoría de los países. Su composición electrolítica es similar a la del plasma, pero sabemos que tiene una osmolaridad muchísimo más baja, por lo tanto es un líquido hipotónico. El lactato racémico que tiene 28 milimoles por litro, sabemos que el gran problema es el del lactato, que no es metabolizado en el hígado y que puede acumularse causando una acidosis metabólica, una acidosis láctica. El L-lactato sí es metabolizado en el hígado a bicarbonato, por lo que se le ha conferido cierto grado de capacidad de buffer, de taponamiento, de amortiguamiento de la acidosis, cosa que, junto con la acumulación de lactato, no han sido completamente demostradas. Sin embargo, fíjense, una de las recomendaciones que hace uno de los warnings que hace el fabricante, o que decía el fabricante inicialmente en Estados Unidos, Baxter, era que el Ringer lactato no debía ser administrado en caso de acidosis láctica. Y sin embargo, en un cuadro como este de hipoperfusión, donde hay una acidosis láctica, lo seguimos administrando, pero a galones de solución. La solución salina normal o fisiológica no es tan fisiológica, sabemos que es hipertónica, pero que no contiene calcio, a la vez que nos permite la dilución con la mayoría de los medicamentos y con la sangre, y que tiene alguna interferencia con los gases arteriales en la interpretación del equilibrio ácido-base, como ya lo vimos. ¿Cuál de los dos? Polémica, lo mismo debate, revisiones, medicina basada en evidencia, que a mí se me antoja que a veces es medicina basada en conveniencia, porque se encuentran interpretaciones o estudios que claramente uno nota que pueden ser manipulados favoreciendo a uno o a otro. Sin embargo, pudiéramos decir que uno pudiera encontrar que hay mayores datos que aportan cierta seguridad o menos morbimortalidad con la solución de Ringer lactato que con la solución salina normal, y esto no solo en animales, sino también en humanos. ¿Cuál es la otra alternativa que tenemos? Los coloides. Los coloides, que sencillamente son productos que tienen una capacidad, como dice aquí uno de sus beneficios, de sus ventajas, de expansión intravascular, porque son sustancias que semejan a las propiedades oncóticas o coloidosmóticas del plasma. Son rápidamente disponibles, fáciles de almacenar también, relativamente económicos y muy fáciles de administrar. Dentro de las desventajas, prácticamente comparten la mayoría de los cristaloides, con algunas diferencias, por ejemplo, las reacciones alérgicas, y una de las ventajas es que sirve para reponer menos volumen intracelular, que sí se ha visto que hay cierta depresión de ese volumen intracelular en las fases tardías del shock. Varios de los tipos que tenemos, vamos a pasarlos, revisarlos, algunas características importantes. La albúmina es la más usada, sobre todo en Estados Unidos. En nuestros países creo que esa no es exactamente la realidad, por costo, por riesgo de infecciones, en fin, por manipulación y por costos de producción. Produce una rápida expansión del plasma con bajo volumen, al 5%. Al 25% la albúmina puede causar una deshidratación del espacio intersticial. Quizá de las más usadas o de las más antiguamente usadas y que todavía seguimos usando son las gelatinas. En Estados Unidos han sido suspendidas desde hace muchos años, más de 40, 30 años, por problemas de reacciones alérgicas, que me llama la atención, por lo menos en países como Colombia, Venezuela, que conozco relativamente bien. Se siguen usando en cantidades realmente importantes, y la descripción o el reporte de esas reacciones alérgicas o de hipersensibilidad no son tan frecuentes como nos lo reportaron en el caso de los americanos. También son muy usadas en Europa. Una de las desventajas que se les atribuye es una vida media plasmática corta, menor de 2 horas. Y allí yo me hago una pregunta, y lo mismo pasa con los otros coloides. ¿Para qué queremos los coloides? Para expandir, para sustituir el plasma. Pero es que resulta que estamos sustituyendo el plasma, ¿pero de qué? Del efecto volumen, porque no tiene capacidad de coagulación.
no tiene capacidad de transporte de oxígeno. Nosotros estamos usando cristaloides y coloides como sustitutos, y no son sustitutos realmente, porque una solución que no contiene proteínas plasmáticas no puede ser un sustituto del plasma, es un expansor del volumen. Entonces, si nosotros administramos estos productos como un puente corto hasta la verdadera corrección, si es que lo amerita, de el volumen intravascular perdido, del volumen plasmático, pues tendremos mucho más chance de beneficios para el paciente. Entonces, ¿qué nos interesa? Me preguntaría yo, ¿qué nos interesa que una solución tenga 6, 8, 10, 12 horas de vida media plasmática? Si el efecto que yo quiero y por lo que lo estoy usando es para unas cuantas horas, pocas horas, mientras puedo conseguir productos sanguíneos si es que el caso lo amerita. Porque si no lo amerita, si es un paciente que no requiere transfusión porque sangró menos de 600, 700 mililitros de sangre, no requiere transfusión, solo requiere cierta reducción del efecto volumen, pues allí nos quedamos. Perfecto, no hay ningún problema. El caso de las donaciones, por ejemplo. ¿A quién le molesta o en general, un paciente sano, quién le hace tanto efecto que le extraigan 500, 600 mililitros de sangre en condiciones normales? A muy poca gente. Entonces, esa es la pregunta, o esa es la consideración que tenemos que tener en cuenta. Si lo usamos como un puente corto hasta la reposición definitiva del volumen plasmático, en los casos en que sangran, el paciente sigue sangrando en forma importante, vamos a tener mucho éxito. Y si no es el caso de un sangrado importante, pues sí lo usamos como un efecto expansor del volumen transitorio, puesto que estos pacientes, básicamente por esos mecanismos compensadores, pueden retornar nuevamente a su homeostasia sin mayor dificultad. Los almidones tan populares hoy en día, yo los veo y me parece que se pudiera estar repitiendo en un tiempo lo que hemos vivido con tantos medicamentos. Usted tiene el Voluben aquí en México, ¿sí? 130-04, es el de mayor popularidad en nuestro país, ese es ¿qué pudiera ser? El Brad Pitt de los almidones, el muñeco de moda, el que la industria le está invirtiendo todo y nos mete por los ojos, que es la panacea. Y sabemos hoy en día que ya no es tan así, que tiene sus defectos y que también tiene sus limitaciones. Algunas de las características de lo que los hacen diferentes entre ellos, importante la sustitución molar que va a marcar lo que es la atracción la capacidad de atracción de líquido del intersticio, y el peso molecular, puesto que el peso molecular hace que sean más fácilmente o menos fácilmente hidrolizados. Los destranos me voy a referir muy rápidamente, puesto que de verdad, por lo menos en nuestro país, no los seguimos usando desde hace mucho tiempo. En algunos años atrás se usaron bastante antes de la aparición de los almidones y de las gelatinas. Por sus problemas en la coagulación fueron rápidamente abandonados. Hoy en día todavía se sigue usando en algunos ambientes militares, sobre todo Estados Unidos, en combinación con la solución salina hipertónica. El asunto es ¿cuál de estos tomamos para administrar? La cervecita, que es lo más parecido a los cristaloides, desde chico me gustaba, o algo más fuerte, algo que tenga otro poder, otras características. Y fíjense que se parecen, ¿no? La cerveza lo manda uno muy seguido al baño a sacar ese exceso de agua libre. Pareciera que es como los cristaloides, va rápidamente al espacio intersticial. El whisky y sus congéneres pareciera permanecer más tiempo, dar mayores problemas y requerirse menos dosis para lograr el efecto en cuanto a volumen que se puede lograr con la cerveza. Yo quiero decirle solamente que para mí no es un debate lógico. Estamos comparando peras y manzanas, naranjas y ciruelas. Unos reemplazan agua corporal total, otros son expansores del plasma. Hay muchas limitaciones y muchos hierros en los diseños metodológicos de los estudios. Cuando ustedes los analizan bien, son estudios muy viejos la mayoría, incluyen coloides muy viejos, no los nuevos. Y en el caso de los nuevos, incluyen poblaciones muy diversas, muy dispersas.
Y cuando se habla de mortalidad, entonces se incluyen estudios en donde uno de los principales objetivos o metas no era la mortalidad. Entonces hay una cantidad de sesgos estadísticos que vale la pena tener bien en cuenta. Yo pienso que debería extinguirse, pasar a un debate de cuál coloide es mejor entre ellos, entre esos dos coloides, entre esos dos tipos de coloides, y realmente usarlos o marcar en qué etapa ellos son mejores, cada uno de ellos, con estudios doble ciego, prospectivos, al azar, para saber cuál es la efectividad de tanto los cristaloides o los coloides en cada una de las fases de la reposición de volumen. Para los que les interese esto, de verdad los artículos no solo de Chapelle en Alemania y de Breinstrup también en Alemania, sino de muchos otros, pero específicamente de estos grupos, en los que han tumbado, han desmitificado aquel tercer espacio que se producía en los pacientes con sangrado, donde se pletaba el espacio intersticial y el espacio intracelular se depletaba para llenar también el espacio intravascular, y entonces había que reponer esas pérdidas de esos espacios con un 3-1 hasta 5-1 de cristaloides con respecto a la sangre perdida. Eso ha sido desmitificado, completamente demostrado que es completamente falso, y uno de esos buenos trabajos es este que les traigo. Sin embargo, cualquiera, bien sea los de la doctora Virginia Breinstrup en Alemania o del doctor Bolt también en Alemania, pueden ustedes encontrar fácilmente toda esta argumentación. Breves palabras, la solución salina hipertónica, ¿se usa, no se usa? No sabemos. Todavía, a pesar de todos estos beneficios que ustedes le pueden leer y le pueden encontrar en literatura, solo se usa de rutina en ambientes militares, más no en trauma civil. Pareciera que tiene mucho futuro en trauma craneoencefálico, sin embargo ya hay un estudio recién salido donde pareciera que no es tan superior el efecto a la solución salina normal, puesto que si hay una lesión de la barrera hematoencefálica o una disrupción también de la membrana capilar, esa solución puede pasar al intersticio y atraer más líquido y ser, al contrario de un beneficio, un perjuicio para el paciente. Pareciera que tiene su utilidad nuevamente, como todo cristaloide, limitado a la fase inicial, en cantidades limitadas y en pacientes seleccionados. Pareciera también que tiene un efecto inmunológico favorable a diferencia de los demás cristaloides. No estimula una respuesta inmunológica, sino al contrario, la evita. Rápidamente, entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos de resucitación temprana y tardía? ¿Para qué nosotros administramos líquido? Bueno, para lograr estos objetivos, bien sea antes del control de la hemostasia o después del control de la hemostasia. Fíjense que son dos objetivos muy diferentes. Antes del control de la hemostasia, sobre todo en trauma penetrante, pareciera que una restricción de líquidos con unas cifras, unas metas de presión arterial menores, no superiores a 90 milímetros de mercurio, la sistólica, pueden rendir mejores beneficios, siempre buscando que no se aumente, que no aumente el grado de isquemia a través de medidores bioquímicos. Si nosotros logramos esto y una vez se controle la hemorragia, podemos pasar, o se controla la fuente de sangrado, a las metas de la resucitación tardía, que ya es normalizar los parámetros de ese paciente, normalizarlo en la medida de lo posible. Llegamos entonces a un término de resucitación hipotensiva, que no es más que la administración limitada de líquidos para no subir la presión arterial sistólica del paciente más allá de los 80 y 90 milímetros de mercurio. Se ha apoyado en numerosos estudios en animales y en 2 grandes estudios en humanos que nunca han podido ser replicados y repetidos por cuestiones éticas y sobre todo. Pero básicamente se ha encontrado que favorece al paciente. ¿Por qué? Porque promueve la vasoconstricción regional, facilita la formación del coágulo y no lo explota, no lo barre, como puede hacer la administración agresiva. Si uno administra líquidos, cristaloides o coloides en forma agresiva, aumenta la presión hidrostática, aumenta la velocidad de flujo y eso hace que el coágulo pueda ser más fácilmente barrido. Además, una reposición disminuida con líquidos disminuye el chance de desarrollo de hipotermia y limita la dilución de los factores de la coagulación. Toda una cuestión de riesgo-beneficio.
el riesgo de sangrado, de hipotermia, de dilución de factores de coagulación contra un riesgo de hipoperfusión, acidosis y síndrome de respuesta inflamatoria. Riesgo-beneficio, ¿quién vale más? ¿Qué paciente? ¿Cuál pesa más? Para concluir, una mirada al futuro, y ya estoy usando los 5 minutos que me dejó Arisbe de sobra por ahí, siempre será importante poder monitorizar la isquemia para saber cuánto o tratar de cuantificar cuál es el grado de compromiso de la perfusión, un mejor control de la hemorragia y medicamentos, si se quiere, mágicos, que puedan actuar sobre esa respuesta inflamatoria a la vez que responden el volumen. Determinar cuántos shocks sería lo ideal. Realmente deberíamos buscar un monitor fácil de usar, que sea altamente calibrado en todas las circunstancias y que pueda detectar fácilmente la isquemia, no solo cuantificarla, sino cualificarla, y que tenga una rápida respuesta en los casos, por ejemplo, en la emergencia, en el prehospitalario y en el quirófano temprano. Pareciera que estos dos pudieran tener esas características, la capnometría sublingual o la espectrofotometría cerca del espectro infrarrojo, pudieran ser bastante cercanos a eso. Hay buenos ensayos ya, hay buenos estudios que pueden prometernos este efecto. Sin embargo, el costo todavía es un limitante y los estudios que se requieren para ello. Sobre ese aspecto, mejor control de la hemorragia, ya vamos a hablar a continuación con algunos medicamentos que pueden servirnos y con algunas estrategias que veremos en la reposición con líquido, con soluciones, con sangre y hemoderivados. Sin embargo, recordar que existe la embolización y el uso tópico local de agentes procoagulantes también debemos tenerlo en cuenta. ¿Hay finalmente entonces una solución ideal? Pareciera que no. Pareciera que no. A mí me gusta porque esta no deja mucho aliento, no es un cristaloide, no es un coloide, me gusta bastante. Quizá ustedes me digan que les gusta más los entiendo, también puede ser normal. El hecho es que el uso de líquidos va a depender de conocer exactamente la fisiopatología del shock, las consecuencias y los efectos de esos líquidos en esa fisiopatología y cómo la fisiopatología también influye en la administración de ellos. ¿Cómo entonces toda esa información la podemos aplicar a ese paciente que está sangrando? Saber que los objetivos de la resucitación temprana son diferentes a la resucitación tardía. Si nosotros administramos mucho líquido en la fase temprana, podemos agravar una coagulopatía, podemos producir hipotermia, mayor acidosis, pero si lo restringimos mucho, también agravamos la perfusión. Una vez que ha sido alcanzada la hemostasia, ya es otra cosa, debemos tratar de normalizar los valores de este paciente. El líquido ideal va a variar de acuerdo a la condición del paciente y al entorno donde nos manejemos. ¿De qué nos sirve tener un líquido ideal si es completamente inasequible por su costo, por sus características de almacenamiento? El hecho, señores, es que esto, que es lo que hemos hecho hasta el momento, no lo deberíamos hacer más. Los cristaloides en toda la fase de la resucitación no deberían ser más una práctica. Deberíamos limitarlo a las primeras horas, primeras 2 horas. Y disminuir su uso, como está aquí, sí, probablemente al mínimo en estos pacientes, sobre todo al mantenimiento, para lo que se llaman los líquidos de mantenimiento. Los coloides deben ser usados no solo en la fase inicial, sino también como los cristaloides en la fase tardía, como coadyuvantes, pero sobre todo tener en cuenta que estos son puentes cortos para la administración de los productos de sangre. Pero como veremos en la próxima charla, el gran cambio es que esto se corre hacia fases más tempranas. Este esquema no ha dado buenos resultados, no ha mejorado la sobrevida en los pacientes y las complicaciones, y por lo tanto va a terminar en desuso, y hay esquemas que han mejorado o mostrado mejores resultados. Para los que se preocupan, yo solo veo los días que empiezan con M, como esos que están allí, martes, miércoles, sábado. Los domingos también bebemos, no se preocupen. Pero, por favor, Jorge, el alcohol y las mujeres son el peor enemigo del hombre, amigo. Pero el hombre que huye de sus enemigos, ya usted sabe cómo se llama, hermano. Y quizá lo que
nos está diciendo el paciente, es uno de mis lemas. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. El paciente a lo mejor no quiere más agua. Como decía Paracelso, la droga hace el veneno, hasta el agua puede ser veneno. El paciente requiere algo más que agua, algo más que volumen, y allí estará la clave del éxito en la reposición de volumen. Muchas gracias.